Hola, sean bienvenidos de vuelta a esta serie de videos de física. El día de hoy hablaremos sobre el concepto de fuerza como vector y la superposición de fuerzas. En el video anterior empezamos a introducir el tema de la fuerza. Además que mencionamos sobre los tipos de fuerza que existen, como es la fuerza gravitacional, la fuerza de interacción nuclear fuerte, la fuerza de interacción nuclear débil, o la fuerza electromagnética. Además mencionamos que de acuerdo con el modo en el que interactúan las fuerzas, estas se pueden dar de dos formas. La primera son las fuerzas a distancia y la segunda son las fuerzas por contacto. Pasemos a definir la fuerza como un vector. Cuando una fuerza es ejercida sobre un objeto, los efectos producidos dependen de su magnitud, dirección y sentido, por lo que se considera la fuerza como una magnitud vectorial, ya que no es lo mismo si la fuerza se aplica de manera horizontal hacia la derecha que hacia la izquierda. Cuando tenemos que definir la fuerza, es importante nombrar 4 características: su módulo, su dirección, su sentido y su punto de aplicación. Y quizás te estás preguntando, ¿qué es un vector? Pues un vector es un segmento de recta orientado. Vamos a definir sus partes como módulo, sentido, dirección y el punto de aplicación. Y esta es la representación de un vector. El punto de aplicación es en donde se aplica la fuerza. La dirección es en la recta que actúa. El sentido es hacia donde se aplica. Y el módulo es el valor o la intensidad de la fuerza actuante. Cabe destacar que la característica más importante de la fuerza como vector es que se puede estudiar como si estuviera compuesta por otras fuerzas. Una fuerza llamada resultante puede estar compuesta por muchas otras fuerzas de diferentes magnitudes, direcciones o sentidos. Además, esa misma fuerza, o sea la resultante, también está compuesta por dos elementos: la componente horizontal o Fx y la componente vertical Fy. Cabe mencionar que así como tenemos el componente horizontal y vertical, también podemos tener cierto ángulo. Ahora hablemos de la superposición de fuerzas. La superposición de fuerzas es el fenómeno en el cual un conjunto de fuerzas aplicadas a un cuerpo tiene el mismo efecto que una sola fuerza aplicada al mismo cuerpo. En términos matemáticos, la suma vectorial de las fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual a una fuerza neta vectorial o una fuerza resultante. Recuerda que estas fuerzas son vectores, no se pueden sumar o restar simplemente, dependen del sentido y la dirección que tengan. Ahora hablemos de la suma y resta de fuerzas vectoriales. Para poder sumar y restar las fuerzas vectoriales de un sistema, se tienen que calcular los componentes horizontal y vertical de las fuerzas
y después sumar y restar estos componentes respectivamente. El componente horizontal de la fuerza resultante se puede expresar como FR, o sea, fuerza resultante de X, es igual a F1 de X más F2 de X más F3 de X y así sucesivamente. O sea, suma de las fuerzas horizontales. Por otro lado, la componente vertical de la fuerza resultante se puede ver como FRY es igual a F1 de Y más F2 de Y más la cantidad que tengamos de fuerzas verticales. Pasemos a la magnitud de la fuerza resultante. Para obtener la magnitud de la fuerza resultante, después de tener los componentes resultantes del eje X u horizontal y del eje Y o vertical. Esto lo vamos a expresar como F resultante es igual a F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado y tomamos la raíz. Este es el procedimiento para sumar o restar una superposición de fuerzas. Como ya sabemos trabajar con vectores, si te dan un sistema de fuerzas y debemos calcular la fuerza resultante, estos van a ser los pasos a seguir. Primero, calculamos las componentes horizontales de las fuerzas. Después, calculamos las componentes verticales de las fuerzas. A continuación, sumamos algebraicamente por un lado las componentes horizontales y por otro lado las componentes verticales. A estas dos magnitudes que tenemos le aplicamos la fórmula de la resultante para obtener la fuerza resultante. También es importante que sepamos cómo calcular el ángulo de la fuerza resultante. Esto se calcula como la tangente del ángulo, que va a ser nuestra resultante de Y entre nuestra resultante de X. Y ahora los componentes de la fuerza resultante. Para obtener esos componentes utilizamos las fórmulas siguientes. R de X va a ser igual a R por el coseno del ángulo y R de Y va a ser igual a R por el seno del ángulo. Como lo podemos ver, para obtener nuestro componente vertical vamos a tomar el seno y para obtener el componente horizontal vamos a tomar el coseno del ángulo que existe entre las componentes que definen nuestro vector. Resolvamos un primer ejercicio. Nos piden calcular los componentes de la fuerza, nos dicen 120 newtons a 30 grados. Ahora primero tenemos que determinar las fórmulas que vamos a utilizar. La fórmula que vamos a utilizar es componente horizontal es igual a R por el coseno del ángulo y componente vertical es igual a R por el seno del ángulo. Segundo, obtenemos los valores de los senos y cosenos. Como se nos indicó el ángulo, pues vamos a tomar coseno de 30, que es raíz de 3 entre 2, y el seno de 30, que es un medio. A continuación sustituimos nuestros valores. Sabemos que nuestra componente horizontal va a ser 120 newtons por el coseno de 30, que son raíz de 3 entre 2, y el componente vertical va a ser 120 newtons por el seno de 30, o sea, un medio. Realizamos estas operaciones y obtenemos lo siguiente. Nos queda que nuestro componente horizontal es igual a 60 raíz de 3 newtons y nuestro componente vertical son 60 newtons. Un segundo ejercicio dice, determina la fuerza que se necesita aplicar a un auto de 800 kilos para que éste se acelere 4 metros sobre segundo cuadrado. Empecemos colocando los datos que conocemos y también lo que desconocemos. Queremos saber la fuerza, sabemos que la masa es de 800 kilos y que tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado.
la fórmula que vamos a utilizar es fuerza es igual a masa por aceleración y sustituimos por los datos que tenemos. Esto nos queda que la fuerza va a ser igual a los 800 kilos por los 4 metros sobre segundo cuadrado y esto nos queda 3200 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que sabemos que esto es el equivalente a newtons. Nuestro resultado entonces dice que la fuerza aplicada va a ser de 3200 newtons. Un tercer ejercicio dice: el resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale 40 kilos es de 85 newtons. ¿Cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Ahora nos están dando la fuerza y nos están dando la masa y ahora nosotros queremos conocer la aceleración. Sabemos que se le aplica una fuerza de 85 newtons, la masa son 40 kilos y queremos conocer ahora la aceleración. Vamos a usar la fórmula de la fuerza que conocemos, que es fuerza es igual a masa por aceleración, y de aquí vamos a despejar la aceleración, que es el dato que nos falta. Vamos a sustituir. Además sabemos que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto lo vamos a sustituir en la fórmula de la aceleración y nos quedan 2.125 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, concluimos que nuestro resultado es que se va a requerir de una aceleración de 2.125 metros sobre segundo cuadrado. Terminemos este video con algunos datos curiosos sobre la física. La velocidad y la gravedad tienen un gran efecto en la forma en que se percibe el tiempo. Es por esto que los astronautas en la Estación Espacial Internacional, quienes están bajo un cambio significativo en la gravedad comparada con la gravedad que se tiene en la Tierra, experimentan el tiempo de forma más lenta, haciéndolos un segundo más jóvenes cada 747 días. Otro dato interesante es que siempre que nos referimos a la luz, la conceptualizamos como aquello que se mueve más rápido que todo lo demás, a una velocidad de 299.792.458 km por segundo. Sin embargo,
Esta velocidad es de la luz en el vacío, es decir, mientras no haya nada, siendo realmente que la luz modifica su velocidad al atravesar diferentes medios. Incluso, existen experimentos en donde se ha medido una velocidad de 17 metros por segundo en el cero absoluto. Finalmente, un tercer dato curioso sobre física, del que hablaremos el día de hoy, es que nosotros sabemos que la cantidad de materia visible, ya sean planetas, estrellas, objetos estelares en general, juntan el 2% de la materia del universo. Lo que esto quiere decir es que el resto está formado por algo que llamamos materia oscura y energía oscura. Sin embargo, esto aún no lo entendemos a fondo. Es muy interesante, ¿no lo crees? Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la siguiente y con un nuevo video.